Capítulo 15. En la casa de campo que el conde de Montecristo acababa de comprar en Auteuil, Bertuccio, el actual mayordomo del conde, había apuñalado en cierta ocasión al procurador de justicia del rey, Monsieur de Villefort. Al mismo tiempo, desenterró un cofre que su víctima acababa de esconder. Al abrirlo, había encontrado un niño recién nacido. El rostro enrojecido y las manos amoratadas denunciaban la asfixia que le había producido el cordón umbilical que tenía arrollado alrededor del cuello. Su madre debía de haberlo dado por muerto. Le solté el cordón, lo lavé en el río, y como había sido enfermero en el hospital de Bastia, hice lo que hubiera hecho un médico en mi lugar. Le introduje aire en los pulmones durante más de media hora, hasta que después de inauditos esfuerzos, empezó a llorar. ¿Y qué hicisteis del niño? Lo entregué en el hospicio. El paño en el que la criatura estaba envuelta tenía las iniciales H y N debajo de una diadema de varón. Partí por la mitad el pañal, de manera que una de las letras quedaba envolviendo al niño y la otra en mi poder, por si algún día mi cuñada Asunta o yo teníamos los medios suficientes para criar al niño. En la inclusa dije que lo había encontrado abandonado y no me opusieron ninguna dificultad. Volví al pueblo, conté a mi cuñada todo lo sucedido y me dediqué con todas mis fuerzas al oficio de contrabandista, un poco para olvidar recuerdos desagradables y otro poco para ayudar a las necesidades de la pobre viuda de mi hermano. Un día, al volver de una correría de más de 6 semanas... Asunta, ¿qué es eso? ¿No lo ves? Un niño. ¿Pero cómo? No te enfades, Juan. Es el niño que recogiste en París. Confieso, señor conde, que al ver aquella criatura en su cuna me llené de alegría, porque nunca había podido dejar de pensar en aquel niño que yo había abandonado a su suerte cuando la providencia lo había puesto en mis manos. Pero qué poco sospechaba yo que aquel niño iba a ser el encargado por Dios para mi castigo. Jamás se declaró tan pronto una naturaleza tan perversa. Era guapísimo, con unos ojos azul claro y un pelo muy rubio. Pero tenía una mirada extraña y una sonrisa maliciosa. Un día, el niño debía de tener 8 o 9 años, le reprendí por alguna trastada y violentamente me contestó que no tenía derecho a reñirle porque yo no era su padre. Siempre ignoramos quién le reveló aquel fatal secreto que con tanto cuidado le habíamos ocultado. Empezó a llamarme tío desde ese día. Y empezó a robar. Vos sabéis que en Córcega no hay ladrones, pues de pronto empezaron a faltarles cosas a algunos vecinos. Con unos 12 años, todos sus compañeros los había elegido entre 18 y 20 de los menos recomendables del pueblo. La justicia nos había avisado repetidas veces. Yo estaba asustado. Cualquier informe podía tener funestas consecuencias. Y no entendía por qué Benedetto mostraba esa naturaleza cuando Asunta se había desvivido siempre por él, haciendo grandes sacrificios para que el niño tuviera siempre lo mejor. Decidí llevarme al muchacho conmigo. Esperaba que la vida activa del contrabandista cambiaría su carácter si no estaba completamente corrompido. Le llamé pues aparte y le propuse el viaje, rodeándolo con todas las promesas que pueden seducir a un niño de 13 años. Y me contestó: «Estáis loco, tío. ¿Yo cambiar la vida que llevo por la que vos lleváis? ¿Mi excelente holgazanería por vuestro duro trabajo? ¿Para ganar un poco de dinero? Dinero tengo yo más de lo que necesito. Madre Asunta me da cuanto quiero. Sería un imbécil si aceptase lo que me proponéis». Después, Benedetto me volvió la espalda y se marchó a reunirse con sus camaradas, que le esperaban fuera de la casa. Vi cómo les hacía gestos de que yo era un idiota. Un niño encantador. Ay, si hubiese sido mi hijo.
Pero la idea de que yo había matado a su padre me hacía imposible el intentar siquiera corregirle. Di buenos consejos a mi cuñada, que siempre tomaba la defensa del desgraciado, y como me confesó que muchas veces le habían faltado sumas considerables de dinero, le indiqué un lugar donde podría ocultar nuestro pequeño tesoro. ¿Y os marchasteis? Sí. Nuestra primera expedición se verificó sin ningún tropiezo y conseguimos dejar importantes mercancías en casa de los posaderos que nos servían de enlace. Pero al volver de la segunda expedición, un grupo de gendarmes rodeó nuestra barca. Yo me escapé nadando y fui a pedir asilo a casa de un posadero en el camino de Belgar a Beaucaire. Sería uno de vuestros asociados, ¿no? Era lo más seguro. Aunque se trataba de un hombre algo raro, un antiguo sastre de Marsella que se había arruinado en su oficio y había arrendado la posada hacía pocos años. ¿Un sastre de Marsella? ¿Cómo se llamaba? Gaspar Caderús, casado con una mujer de Carconte que tenía no sé qué enfermedad. Pero él era un hombre robusto, que más de una vez nos había dado pruebas de su valor para engañar a los gendarmes. ¿En qué fecha exacta ocurría todo esto? ¿Lo recordáis? Como si fuera ayer. Era la noche del 3 de junio de 1829. Proseguid. Entré por la parte de atrás, como hacíamos siempre, en previsión de que hubiese alguna persona en la posada que pudiera comprometernos. Crucé el jardín y me introduje en la casa, en una especie de camaranchón en el que más de una vez había pasado la noche tan bien como en la mejor cama. No estaba separado de la sala común del piso bajo, más que por un tabique de tablas un poco entreabiertas a propósito, a fin de poder avisar que estábamos allí. ¿Y qué pensabais hacer? Mi intención era, si Caderús estaba solo, cenar con él y pedirle que se acercara hasta la orilla del Ródano para saber qué había sido de la barca y de mis compañeros. Me alegré de haber sido prudente, porque en aquel momento Caderús entraba con un desconocido y parecía muy nervioso. Pasa, señor. Carconte, ¿dónde estás? Esta mujer mía... ¿Qué pasa? Que el buen sacerdote no nos había engañado. El diamante era bueno. Aquí tienes al señor de Joannet, uno de los primeros plateros de París, que ha venido a la feria de Beaucaire. Está dispuesto a darnos 50.000 francos. Lo único que me ha pedido es que le cuentes, como lo he hecho yo, de qué manera ha venido el diamante a nuestras manos. Sentaos, caballero. Voy a traeros algún refresco. Contad, señora. Oh, es una bendición del cielo que estábamos muy lejos de esperar. Resulta que mi marido tuvo cierta amistad en 1814, o 15, con un marino llamado Edmundo Dante. Este pobre muchacho fue encarcelado. Después de tantos años, Caderús le había olvidado, pero por lo visto Dante se acordaba de mi marido y le dejó al morir ese diamante. Ya. Pero es muy extraño que un preso tenga un diamante así. Es que en la prisión conoció a un inglés muy rico que cayó enfermo. Dante le cuidó como si hubiese sido su hermano. Y el inglés, al salir de la cautividad, le dejó el diamante que el pobre muchacho nos ha legado a nosotros. Bien. Parece inverosímil, pero las dos historias son las mismas. Solo falta convenir el precio. ¿Cómo? Creí que consentíais en el precio que pedía yo. 40.000 francos. De ninguna manera. El abate nos dijo que valía 50.000 solo el diamante, sin la sortija. ¿Cómo se llama ese abate? El abate Busoni. Es italiano. Enseñadme otra vez el diamante. El joyero sacó unas pinzas y 2 pequeñas balanzas de cobre. Pesó el diamante después de separarlo de la sortija. Bien, daré hasta 45.000 francos. Y creo que es demasiado, porque la piedra tiene un pequeño defecto que yo no había visto. Pero en fin, no tengo más que una palabra y os daré los 45.000. Al menos colocad otra vez el diamante en la sortija. A otro se lo venderemos. Como queráis. Pero tened en cuenta que otro no hará lo que yo. No se contentará con esa fantástica historia y avisará a los magistrados que os detendrán hasta que aparezca ese abate Busoni. Pueden pasarse meses. Y en todo ese tiempo, quién sabe si no os cambiará la sortija por una bisutería sin valor. No
No somos tan ricos que podamos perder 5.000 francos. Como queráis, amigo mío. Pero, como veis, había traído buena moneda. Y el joyero sacó un pequeño saco con monedas de oro que volcó sobre la mesa. El posadero y su mujer estaban deslumbrados. ¿Qué opinas tú? Dáselo. Si vuelve a Beaucaire sin el diamante, nos denunciará. Y quién sabe si encontraremos al abate Busoni. Está bien. Sea. Tomad el diamante por 45.000 francos. Pero el abate nos dijo que valía 50.000. Ah, qué hombre este. Os voy a dar una suma de cuya renta podréis vivir los dos toda la vida y aún os quejáis. Aquí está. Vamos a tener una buena tormenta, ¿eh? Sí. Y os vais a marchar con este tiempo. Además, ¿no teméis a los ladrones? Ahora, durante la feria, no está el camino muy seguro. Bah, no temo a los truenos. Y en cuanto a los ladrones, estoy preparado contra ellos. ¿Veis? Estos dos perros ladran y muerden al mismo tiempo. Pues buen viaje. Gracias, muchas gracias. Quedaos, señor. Aquí dormiréis. Sí, quedaos. Os atenderemos a vuestro gusto. Oh, gracias. Quiero llegar a dormir a Beaucaire. Mi mujer me estará esperando. Caderousse y la Carconte cerraron la puerta y se pusieron a contar por tercera vez su dinero. Había empezado a llover. Nunca he visto una expresión de codicia como la que tenían los ojos de aquella mujer. El extraño temblor de su enfermedad se había aumentado terriblemente. Su rostro parecía de cera blanca, con dos ojos brillantes a la luz de la lámpara. ¿Para qué le ofreciste que se quedase a dormir aquí? Para que no tuviera que hacer el camino a Beaucaire con este tiempo. Ah, yo creía que era para otra cosa. Mujer, ¿para qué tienes esas ideas? ¿Y por qué no las callas si las tienes? Es igual, Caderousse. Tú no eres hombre. ¿Qué dices? Si fueses hombre, no hubiera salido de aquí. Cállate. Y si hubiera salido de aquí, no hubiera llegado a Beaucaire. El camino hace un recodo. Tiene que seguirlo. Mientras que junto al canal hay otra senda mucho más corta. Escucha, mujer. Estás ofendiendo a Dios. ¿Quién va? ¡Yo! ¡Joané, el joyero! Voy a abrir. El platero venía empapado por la lluvia. Había decidido aceptar la invitación de Caderousse y su mujer para pasar la noche en la posada. La Carconte encendió la chimenea. Atendía al joyero con una amabilidad que yo no le había visto nunca ni con los viajeros que pagaban. Caderousse, mientras tanto, paseaba por la sala pensativo, sin atreverse a mirar al joyero que estaba fumando delante de la chimenea y se volvía de uno y otro lado a medida que se iba secando. Podéis cenar cuando queráis. ¿Y vos, Caderousse? Yo no cenaré. Hemos comido tarde. Nosotros os serviremos. ¿Oís? A fe mía que habéis hecho muy bien en volver. Sí. Aunque si durante la cena se aplaca el temporal, me volveré a poner en camino. Desgraciadamente, creo que lo vamos a tener hasta mañana.
El joyero se sentó a cenar. La mujer le atendía con todo cuidado sin parar de hablar, mientras Caderousse paseaba, nervioso, sin decir una palabra. Terminada la cena, el joyero se levantó y abrió la puerta. Parece que se está calmando. Como si se tratase de una broma, en ese momento arreció la tempestad y un trueno terrible sacudió la casa. La ráfaga de viento que entró por la puerta apagó la lámpara, quedando toda la sala iluminada por el débil fuego de la chimenea. La mujer encendió un cabo de vela. Debéis estar fatigado. He puesto sábanas limpias. Subid a acostaros y dormid bien. Sí. Creo que va a ser lo mejor. Buenas noches. Oí crujir la escalera mientras el joyero subía a acostarse. Su habitación quedaba encima del camaranchón donde yo estaba escondido. Entre las rendijas de las tablas, le vi guardar las pistolas y la bolsita con el diamante bajo la almohada. Luego apagó la vela. Yo también sentía que se me cerraban los ojos por el sueño. Decidí dormir un rato y marcharme después sin hablar con Caderousse. Estaba demasiado nervioso con su dinero para esperar que me atendiese. Lo último que recuerdo es al posadero sentado, con la cara entre las manos, y a la Carconte frente a él con los ojos fijos en su esposo. Luego me dormí. De pronto me desperté. Había sonado un disparo y un grito. Después se había hecho el silencio. Sentí como si una lluvia caliente cayese sobre mí. Oí los pasos de alguien en la habitación donde se había acostado el joyero. Luego, esos pasos bajaron la escalera. Un hombre se acercó a la chimenea y encendió una luz. Era Caderousse. Tenía el rostro pálido y la camisa ensangrentada. Llevaba en su mano el estuche del diamante. Cogió del armario la bolsa del dinero y salió a la noche. Oí unos gemidos en la habitación de arriba. Comprendí enseguida lo que había sucedido. Comprenderéis, Excelencia, que me sentía culpable por no haber intervenido antes. Así que rompí una de las tablas y salté a la sala. En la escalera, a unos pasos de la puerta de la habitación de arriba, encontré el cadáver de la Carconte con una herida de bala en la garganta. Luego entré en la habitación. El joyero estaba tendido en un rincón sobre un charco de sangre. Muerto. No podía reaccionar. Estaba como atontado, sin saber qué hacer. De pronto me di cuenta de que podía ser acusado del doble asesinato si alguien me encontraba en aquella casa. Y corrí escaleras abajo. ¡Caderousse! ¿Dónde estás? ¡Aquí no hay nadie! ¡Tú! ¡Ven aquí! Bajaba tan cegado por el horror de lo que acababa de ver que no me di cuenta de que 5 o 6 carabineros habían entrado en la posada. Uno de ellos me señalaba con el dedo. Todos se volvieron. Si haces un movimiento, eres muerto. Entonces me di cuenta de que estaba cubierto de sangre. Eso era aquella especie de lluvia que sentí caer sobre mí cuando estaba escondido. Sangre de la Carconte o del joyero, filtrándose entre las rendijas de las tablas que cubrían mi escondite. Alguien debía de haber oído el pistoletazo y había avisado a la policía. Ahora todo se volvía contra mí. Lo único que pude hacer fue pedir al juez de instrucción que buscase por todas partes al abate Busoni. Según me había dicho Caderousse, la mañana del día en que recibió el diamante, el abate había estado en la posada del Puente del Gard. Desde allí había buscado al antiguo sastre
y le había entregado la joya que iba a ser causa de mi desgracia. ¿Y el abate Busoni no se presentó? Vos sabéis que sí, señor conde. La víspera del día en que yo iba a ser juzgado. Es decir, más de 3 meses después del día de los asesinatos. Le expliqué todo, incluso mi crimen de Auteuil. Prometió ocuparse de mí. Las condiciones de mi prisión mejoraron y todo vino a arreglarse porque Caderousse fue detenido, teniendo en cuenta mi declaración. Confesó todo y yo fui puesto en libertad. Fue entonces cuando volví a hablar con el abate Busoni. Vuestro trabajo de contrabandista os va a perder. Deberíais dejarlo. Pero, padre mío, ¿cómo queréis que viva y mantenga a mi pobre cuñada? Uno de mis penitentes me estima sobremanera y me ha encargado que le busque un hombre de confianza. Si queréis ser ese hombre, os dirigiré a él. Sois demasiado bueno conmigo, padre. Pero, ¿me juráis que no tendré que arrepentirme? Lo juro. Estoy seguro de que lo cumpliréis. Conozco y amo a los corsos. Tomad esta carta y presentaros al señor Conde de Montecristo. Y así fue como entré a vuestro servicio. Ahora, quisiera preguntaros, Excelencia, si habéis tenido alguna queja de mí. No, y os lo digo con verdadero placer. Sois un buen servidor, Bertuccio. Aunque no seáis demasiado amigo de confiar en vuestro amo. ¿Yo, señor? Sí, vos. ¿Cómo es que tenéis una cuñada y un hijo adoptivo y nunca me habéis hablado de ellos? Excelencia, es que aún me queda por contaros la parte más triste de mi vida. Regresé a Córcega. Tenía muchas ganas de ver a mi pobre cuñada e incluso al diablo de Benedetto. Pero cuando llegué a mi casa, la encontré vacía. Había sucedido una escena terrible de la que todavía se acuerdan los vecinos. Por lo visto, mi pobre cuñada, siguiendo mis consejos, resistía a las exigencias de Benedetto para que le diera todo el dinero que había en la casa. Una mañana la amenazó y desapareció durante todo el día. Por la noche, ella le estaba esperando sin acostarse para darle la cena. Hacia las 11, se presentó con 2 amigotes. Dijeron que la iban a torturar si no les decía dónde tenía escondido el dinero. Ella no les hizo caso e invitó a cenar a los 3. Entonces, entre 2 de ellos la cogieron y acercaron el brasero a los pies de la pobre infeliz, que empezó a dar gritos de terror. Todo esto lo vio una vecina cuyo marido estaba fuera del pueblo y que no se atrevió a salir de la casa por miedo a aquellos terribles jóvenes. El tercero de los 3 atrancó las ventanas. Toda la noche oyó la vecina los gritos de Asunta. A la mañana siguiente, encontraron a Asunta medio quemada. Se había prendido fuego en los vestidos y los miserables, asustados, habían huido dejándola toda la noche encerrada en la casa. Todos los armarios estaban revueltos. El dinero había desaparecido. Asunta murió a los pocos días. Benedetto desapareció del pueblo y nunca más he sabido de él. Fue entonces cuando me dirigí a vuestra excelencia. Ahora comprenderá vuestra excelencia por qué he sentido unas emociones tan intensas al volver a encontrarme en esta casa donde maté a un hombre y de donde partieron todas mis desdichas. Todo ha sido castigo de mi crimen. Esos Villefort son una raza maldita. Sí, lo creo. ¿Y qué ha sido de ese Benedetto? ¿No os habéis preocupado por saber su paradero ni lo que ha sido de él? Jamás. Si yo hubiera sabido dónde estaba, en lugar de ir a buscarle, hubiera huido de él como de un monstruo. Supongo que habrá muerto. No estéis seguro. Ese tipo de personas saben defenderse. Sea como sea, todo lo que pido al cielo es no volver a verle jamás. Y ahora ya lo sabéis todo, señor conde. Vos sois mi juez en la tierra. Solo quisiera pediros alguna palabra de consuelo.
Puedo deciros lo mismo que os diría el abate Busoni. Ese Villefort a quien habéis dado muerte merecía un castigo por lo que os había hecho a vos. Y tal vez por otra cosa. Benedetto, si vive, servirá para alguna venganza divina y después será también castigado. En cuanto a vos, la única cosa de la que tenéis que arrepentiros es de no haber devuelto a aquel niño a su madre. Lo sé, señor. Ese es mi verdadero crimen. Pero para devolverlo a su madre tenía que llamar la atención, entregarme tal vez. Excelencia, yo no sabía ser tan generoso. Y Bertuccio, el mayordomo del conde de Montecristo, escondió su cara entre las manos. El conde fijó sobre él una mirada larga, casi paternal, como si quisiera tomar sobre sí la terrible historia que acababa de contarle su servidor. Como si las desgracias de Bertuccio tuvieran mucho que ver con la propia historia del conde de Montecristo. Bien, para terminar esta conversación, que será la última sobre tales aventuras, acordaos de esto que he oído decir muchas veces al abate Busoni. Todo mal tiene dos remedios: el tiempo y el silencio. Lo recordaré, excelencia. Ahora dejadme pasear solo por este jardín. Tiene para mí un doble valor: el del jardín y el de sus fantasmas. A mí me gustan los fantasmas porque nunca he oído decir que en 18.000 años los muertos hayan hecho más daño que los vivos en un solo día. Volved a la casa y esperadme. Y esta noche dormid en paz. El conde se quedó solo. Aquí, junto a ese plátano, la fosa donde fue depositado el niño. Allá abajo la puertecita por la cual se entraba al jardín. Y en aquel ángulo la escalera oculta que conduce a la alcoba. No voy a tener necesidad de escribir esto en mi cartera porque voy a tener siempre ante mi vista todo el plano auténtico del lugar de los hechos. Ahora, Villefort está casi en mis manos. Y Luigi Vampa puede ayudarme a encontrar a ese Benedetto. Entraré a París y todo está perfecto.